Nuevo vídeo en el canal. Hoy os traigo la review y las sensaciones de la Combat MM3, pero antes de pasar con ella, dar las gracias desde aquí a Lucky Paddle, que nos ha dejado su propia pala para poder traer este vídeo. Ahora sí, pasando con la pala, lo primero que encontraremos será la caja donde viene presentada. Si empezamos por abajo, tenemos una cuerda de tipo soga con muñequera colchada en la zona interior, un puño que en este caso es de tamaño estándar. En cuanto al corazón, tenemos el corazón característico de Combat con este refuerzo central y el doble refuerzo diagonal en la parte baja, un corazón que, como ya veis, viene prácticamente tapado. Y luego, en cuanto a las caras de la pala, encontraremos un carbono 12K acompañado de la goma Black Eva. En conjunto esto nos va a aportar una dureza que yo pondría como mucho un puntito por encima de media. Las condiciones en las que yo he probado la pala son de unos 25 grados, con algo de uso ya la pala, no la he estrenado yo y por eso igual me ha parecido un poquito más blanda, pero si tuviera que colocarla ahora mismo en una dureza, yo la pondría más en dureza media que en medio dura. También en las caras encontraremos esta rugosidad de tipo 3D compuesta por la K de Combat, un peso disponible desde 360 hasta 375 gramos, esta que vamos a probar en el vídeo tiene un peso de 365 gramos. Y en cuanto al balance, la verdad que bastante bien, con un overgrip puesto el balance está sobre los 25,8 centímetros, por lo que vamos a encontrar en ella un balance medio. Así que una vez dicho esto, vamos a pasar a hablar de las sensaciones que he tenido en pista jugando con ella. Pasamos con las sensaciones que he tenido en la zona de defensa, fondo de pista. Lo primero, en el apartado de manejabilidad, deciros que es una pala que yo he notado bastante bien, me parece que su manejo es bueno y desde el fondo no vamos a tener mucho problema ni en bolas más fáciles ni en bolas más complicadas para moverla rápido. Así que en ese aspecto de manejabilidad la verdad es que la pala me ha transmitido buenas sensaciones. En cuanto al punto dulce, yo lo pondría un puntito por encima de lo que sería un tamaño estándar. No me parece tampoco un punto dulce que se note enorme, pero sí que tengo que decir que es más grande que lo que solemos encontrar normalmente en otras palas. Y la sensación principal que me ha dado a mí la pala desde el fondo de pista sería que vamos a notar que cuando nosotros aplicamos menos fuerza, la pala nos va a ayudar menos y va a salir menos, y cuando aplicamos algo más de fuerza nos va ayudando más. Entonces, cuando jugamos a un ritmo más lento, a mí me ha pasado que cuando quiero jugar alguna chiquita me esperaba algo más de salida de bola por parte de la pala y la verdad es que cuando no aplicaba mucha fuerza la bola salía bastante poco para lo que yo me esperaba. Cuando iba subiendo algo la intensidad de golpeo sí que iba notando que la goma iba saliendo un poquito más, la pala me iba ayudando, y cuando jugabas ya más firme por abajo, jugabas alguna bola más fuerte, ahí es donde de verdad notabas que la pala salía bastante más que cuando jugabas más lento. Esto también me transmitía la sensación de que cuando jugaba más fuerte, más firme por abajo, a veces se me descontrolaba un poco la bola porque salía demasiado. Para mí, donde mejor funciona la pala en la zona de defensa sería este ritmo medio, donde vamos a tener una buena salida cuando ya aplicamos un poquito de fuerza, pero sin ser demasiado exagerada como la del ritmo rápido, y ahí sí que tenemos un buen control, una buena salida. Además, como he dicho, con este punto dulce tenemos buenas sensaciones. A mí desde el fondo tengo que decir que me ha gustado, pero sobre todo en ese ritmo medio, ya que en el ritmo bajo sí que te pide alargar más de lo que te esperas de ella, y en el ritmo más alto hay que tener un poco de cuidado, ya que es donde más sale. Os dejo con un vídeo de la defensa para que veáis qué tal se comporta la pala y pasamos a la zona de mitad de pista. Llegamos a la zona de mitad de pista, zona de víbora y bandeja. Aquí la verdad que en el apartado de manejabilidad, como he dicho antes, una pala que vamos a notar que se mueve bien, nos va a permitir acelerar muy bien por arriba, hacer rápido el gesto, y también comentar que es una pala que no se nos va a hacer física, que no nos va a cansar el brazo. En cuanto al punto dulce, como digo, se siente un punto dulce un poquito más grande que un tamaño estándar, pero lo que sí que he notado en esta zona de víbora y bandeja es que cuando impactamos con esta zona más alta de la pala, ahí se nota que el sonido cambia, es más seco y no termina de salir tanto la bola.
Luego a un ritmo medio-bajo, la verdad es que para mí la pala tiene un buen control, sí que se comporta mejor en ese ritmo medio cuando aplicamos un pelín de fuerza, porque como he dicho antes, si no aplicamos mucha fuerza a baja velocidad, vamos a notar que tenemos que alargar bien el golpe si queremos conseguir profundidad de bola, porque si no sale algo menos de lo que esperamos de ella. Pero en ese ritmo medio, cuando aplicamos un poquito de fuerza, sin alargar mucho, la verdad es que la bola ya sale profunda, sale rápida, así que en ese aspecto sí que me ha gustado algo más. Y luego cuando subimos algo la intensidad de golpeo, jugamos más fuerte, aquí es donde de verdad vamos a notar que la goma nos va a ayudar a conseguir velocidad, se siente más reactiva y esto en este ritmo más rápido nos va a permitir que la bola corra bastante, nos va a ayudar a ganar algo de velocidad, como digo, pero también por otra parte para mí hace que perdamos algo de control porque a veces sale la bola más de lo que te esperas y es fácil que salga demasiado disparada y la mandes al cristal. Entonces para mí en este ritmo rápido la pala nos va a permitir ser ofensivos, pero hay que tener bastante cuidado con ella, sobre todo con el tema de control, ya que a veces sale más de lo esperado y nos obliga a tirar bien el gesto hacia abajo. Os dejo con un vídeo de víboras y bandejas para que veáis qué tal se comporta la pala y pasamos a la zona de la volea. Llegamos a la zona de volea, quizás para mí uno de los sitios donde mejor se nota la pala. Tenemos al final un buen manejo que nos va a permitir estar rápidos en la red, llegar bien a los choques de voleas, cambios de dirección más rápidos. En ese aspecto la verdad que se siente bien. En cuanto al punto dulce, aquí en la volea solemos tener menos problemas si el punto dulce es más pequeño. En este caso tenemos un buen punto dulce, por lo que todavía menos problemas. Muy buenas sensaciones, muy rara vez vas a golpear fuera de ese punto dulce y notar que la bola sale menos. Y luego las sensaciones en general, la verdad es que yo diría que bastante buenas. Una pala que ahora vamos a notar que en la zona de volea no nos va a penalizar tanto cuando aplicamos poca fuerza o poco gesto, ya que aquí en la zona de red con poquito que hagamos vamos a notar que la bola sale profunda, con buen control. Me sigue pareciendo una pala que se comporta mejor en ese ritmo más medio, ya que si aplicamos algo de fuerza sí que vamos a notar que la bola sale más, que sale bastante rápida, pero como he dicho antes, para mí aquí perdemos algo de control. En general lo que nos va a pedir la pala en esta zona de volea cuando queremos ser un poquito más ofensivos es el tirar bien el gesto hacia abajo, acompañar bien, porque si no vamos a notar que la bola sale bastante recta, nos flota un poco. Y debido a este rebote que nos genera cuando aplicamos más fuerza, para mí en alguna situación se pierde un poco de control por ello. Además, con este balance que tenemos, la verdad es que la pala, al faltarnos un poquito de peso en la punta, no nos va a ayudar mucho a tirar bien el gesto hacia abajo, por lo que nos vamos a tener que obligar nosotros mismos cuando queramos ser un poquito ofensivos para que la bola no nos flote. Pero quitando ese aspecto, que al final es acostumbrarse un poco a la salida que tiene la pala, por lo demás yo os diría que en general bastante bien en la zona de volea.
Llegamos a la zona del remate. Aquí en la zona del remate podríamos decir que he tenido unas sensaciones un poco raras con ella. Me ha parecido que es una pala que tiene una potencia decente para su dureza, pero que me exige bastante más técnicamente que otras palas que podemos encontrar en esta dureza. He notado que cuando le golpeaba con esa zona de punto dulce, la verdad es que la pala salía bastante bien, cogía altura, me la traía sin problema, pero cuando le golpeaba un pelín fuera de esa zona de punto dulce, sin ser tampoco algo muy exagerado, notaba que ya la respuesta cambiaba mucho y ya no era tan buena como me esperaba. Entonces os diría que es una pala que si le golpeáis bien tiene una potencia decente, lo esperado para esta dureza. La pala incluso nos va a ayudar un poquito a que suba más, pero es una pala que para la dureza que tiene se me ha hecho algo técnica en cuanto al remate, ya que te pide golpearle muy bien para tener buenas sensaciones, y si le golpeas algo fuera ya las sensaciones no van a ser tan buenas y vas a notar que a la pala le falta un poquito de potencia. También os diría que al final es un poco acostumbrarse a golpearle bien con esa zona, pero de primeras sensaciones, como digo, me ha parecido una pala algo exigente para su dureza en cuanto al remate. Os dejo con un vídeo del remate para que veáis qué tal se comporta la pala y pasamos con mi conclusión final. Pasamos con la conclusión final de la pala. Lo primero de todo decir que es una pala que tiene un precio actual de 125 euros, al igual que el resto de las Combat, por lo que es una opción que está muy bien en cuanto a calidad-precio. Y es una pala que yo recomendaría para gente que ya tiene un nivel de medio hacia arriba, ya que al final yo creo que en ese ritmo más bajo es donde menos nos va a ayudar la pala, por lo que para alguien que busque un poquito de ayuda en ese ritmo más lento no la veo la mejor opción. Una pala que yo recomendaría más para el jugador que busca ya jugar en ese ritmo medio rápido, que busque que la pala le ayude un poquito más a ser más ofensivo, a ganar velocidad de bola fácilmente en el juego de ataque. Ahí sí que me parece que la pala se comporta bastante mejor cuando buscamos esa ayuda en el ritmo rápido. Y ahora pasando a las zonas de pista donde mejores sensaciones he tenido con ella, la primera que voy a poner aquí es la zona de volea. Me ha parecido que aquí las sensaciones son bastante buenas en general. Lo único que yo diría es que hay que tener un poco de cuidado en el ritmo rápido, de tirar bien el gesto hacia abajo para que no se nos vaya la bola al cristal fácilmente debido al rebote de la goma. La segunda zona que voy a poner aquí es la zona de defensa. Me he sentido bastante cómodo en cuanto a control en ese ritmo medio. Una pala que únicamente me ha hecho sufrir un poco cuando jugaba alguna bola más lenta, como una chiquita, donde sí que he notado que hay que empujar algo más de lo esperado con ella. La tercera zona que voy a poner aquí es la zona de víbora y bandeja. Me parece que aquí a un ritmo lento la pala nos pide alargar un poquito más que en otras zonas de pista, y en el ritmo rápido hay que tener algo de cuidado con ella por el efecto rebote. Si lo que buscáis es algo de ayuda para conseguir ser más ofensivos, me parece una buena opción en esta zona, pero para mí el control es un poquito peor que lo que teníamos en el fondo de pista y en la zona de volea. Y por último, la cuarta zona que voy a poner aquí es la zona del remate. Me parece que es una pala que no tiene mala potencia para la dureza que tiene, pero sí que nos va a exigir bastante para sacarle esa potencia. Cuando le golpeamos con esa zona de punto dulce algo más reducida nos va a dar unas buenas sensaciones, pero en cuanto golpeemos un poquito fuera de esa zona de punto dulce, igual nos da esa sensación de que a la pala le falta algo de potencia. Así que por ello voy a poner aquí la cuarta zona, la zona del remate. Así que nada, por aquí voy a dejar ya la review y las sensaciones de esta Combat MM3 Pro de Manu. Espero que os haya gustado. Muchas gracias a todos los que veis los vídeos, os suscribís, le dais like al canal y demás. Cualquier cosa ya sabéis que me la podéis dejar en los comentarios. Un saludo para todos y nos vemos en la siguiente.